Hola, ¿qué tal, chicos? En esta sección vamos a ver el límite y la continuidad de funciones vectoriales de variable escalar, aquellas que tienen 2 o 3 componentes. Ejemplo número 1. Analizar la continuidad de esta función vectorial con 3 componentes en el punto t igual a 0. Para ver si esta función es continua, lo primero que calcularemos es el límite de esta función vectorial. El límite de esta función vectorial, como ya habíamos visto previamente, va a ser el límite de cada una de sus componentes. Entonces, debido a que este es el límite de una suma, esto va a tender a 2 por 0 más 1 más 0 en la componente j décima más 0 cúbica en la componente k décima. Por lo que tenemos que el límite de esta función únicamente nos va a quedar como componente yésima. La j décima y la k décima ambas tendieron a 0. En una segunda parte vamos a ver cuánto vale la función evaluada en el punto 0. En el punto 0 observemos que lo único que hacemos es sustituir directamente el punto y por lo que nosotros tenemos esto va a ser igual a i. De 1 y 2 observamos que la función es continua en t igual a 0. ¿Por qué? Porque el límite de la función cuando t tiende a 0 es igual a la función evaluada en el punto. Observemos que de manera general sucede lo mismo. Tomemos un punto t igual a cualquier número dentro del conjunto de los números reales. Entonces nos preguntamos cuánto vale el límite de esta función cuando t tiende a a. Y observamos que esto va a tender a 2a más 1 en la componente yésima, a en la componente j décima y a cúbica en la componente k décima. Por lo que el límite nos va a dar como 2a componente yésima más a componente j décima más a cúbica componente k décima. De 1 y 2 la función vectorial es continua en t igual a porque para cualquier número el límite de la función cuando t tiende a va a ser igual a la función evaluada en a. Ejemplo número 2. Analizar la continuidad de esta función r de t que está definida por partes como este vector cuando t es diferente de 0 y como el vector 0 cuando t es igual a 0. Solución. Vamos a ver cuánto vale el límite de esa función vectorial cuando t tiende a 0. El límite de esta función vectorial va a ser el límite de cada una de sus componentes. La componente yésima va a tender a 0, la componente j décima va a tender a 1 y la componente k décima va a tender a 0. Por lo que el límite de esta función va a ser únicamente la componente j décima o bien el vector 0,1, 0. Ahora observemos cuánto vale la función vectorial en el punto 0,0. Y por definición, en ese punto únicamente nos da el vector 0. Por lo que de 1 y 2 se tiene que el límite de la función es diferente de la función evaluada en el punto. Por lo que esta función no es continua en t igual a 0. Mas sin embargo, observemos lo siguiente. Esta discontinuidad es removible. Nosotros podemos redefinir la función en el punto 0 de tal manera que valga el vector 0,1, 0. Entonces la función al redefinirse de esa forma nos va a quedar como r de t igual a el vector t, seno de t sobre t, t, cuando t es diferente de 0 y 0,1, 0 cuando t es igual a 0. Luego entonces, en este punto la función es continua. Ejemplo número 3. Analizar la continuidad de la función r de t, donde tiene componentes 1 sobre 1 menos t, 2, t cuadrada cuando t es diferente de 1 y componentes de 1,1, 0 cuando t es igual a 1. Muy bien, vamos a calcular el límite de esta función cuando t tiende a 1 y esto nos queda como el límite de la componente yésima, 1 sobre 1 menos t va a tender a... No existe. Este límite no hay manera de determinarlo. Entonces, no importando que existe el límite de la componente j décima y de la componente k décima, este límite no va a existir. Por lo cual, aunque tengamos la definición de la función en el punto que nos da el vector 1,1, 0, jamás se va a tener que el límite de la función sea igual a la función definida en el punto, por lo que esta función es una función discontinua en t igual al 1.
Por mi parte es todo. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente sección.